Frente a la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y al asesinato por parte del crimen organizado de miembros de la familia Levarón, ¿por qué en el año más violento de la historia de México el presidente Andrés Manuel López Obrador declina aceptar la ayuda por parte de Estados Unidos? Lo analizamos. Vamos de inmediato con Juan González, ex subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de la Casa Blanca desde Washington. Mi primera pregunta es ¿por qué el presidente López Obrador ha dicho en público que rechaza la ayuda de Estados Unidos en el año más violento de la historia de México? Tras vestidores, ¿habrá otro discurso y de facto habría una colaboración no precisamente al nivel que Trump plantea, sino que con agencias independientes del gobierno, o sea, con agencias del gobierno, pero digamos independiente, un plan mayor como lo propone el presidente Trump? Le saludo. Es una excelente pregunta. La realidad es que hay una historia complicada, obviamente, entre los Estados Unidos y México, entre cooperación de seguridad. Y es en el pasado, cuando yo estaba en el gobierno, muchas veces esa cooperación sí avanzaba a nivel técnico, pero en público los políticos tenían que reconocer que nos tenían que criticar y ellos sabían que si se daba a la luz esa cooperación podría ser un problema político para ellos en México. Ahora bien, la economía apenas crece en México. El plan de seguridad aparentemente, a juicio de algunos analistas, no estaría dando los resultados esperados. Entonces, ¿por qué el gobierno de México no acepta una ayuda contundente de su vecino para derrotar al crimen organizado o al menos intentar hacer un esfuerzo mayor en ese sentido? Es difícil entender eso porque la realidad es que el tema del narcotráfico es un tema transnacional. Número uno. Número dos, es un tema en donde los Estados Unidos tienen una gran parte de la responsabilidad. Obviamente la demanda de drogas de los Estados Unidos entre el 2007 y el 2018, 150,000 armas que llegaron a las manos de los carteles vinieron de los Estados Unidos. Entonces, y el 70% de las armas capturadas por oficiales y fuerzas de seguridad mexicanas vinieron de los Estados Unidos. Entonces ahí tiene que haber una cooperación no solo de que los Estados Unidos esté apoyando y coordinando con México en contra de los carteles, pero también los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad para cooperar con México en tratar de frenar el tráfico de armas y bajar la demanda de la droga. Me llama la atención que con el título de Cartelization of Mexico, el Wall Street Journal señala que los cárteles ocupan gran parte del territorio de la República Mexicana y que el gobierno está abrumado por el poder económico del crimen organizado y de su logística y la cantidad precisamente de armas que tiene. A la vez, el periódico señala que no se debe descartar una intervención militar por parte de Estados Unidos. Sobre este punto, ¿qué lectura tiene, Juan? Bueno, el general John Pershing nunca tuvo éxito buscando a Pancho Villa en México. Eso es un error. México es un estado soberano. Pero eso sí, yo creo que la política de seguridad del presidente López Obrador de abrazos, no balas, es uno que es solo parte de la solución. Claro que hay que contrarrestar los retos sociales que llevan a la criminalidad, pero si no hay un Estado de Derecho, y eso quiere decir policía efectiva, no corrupta, tener fuerzas judiciales, cuerpos judiciales que pueden establecer el Estado de Derecho y prisiones que funcionan, esos son elementos que tienen que complementar el aspecto social. Ignorar eso es algo que pues lo que se habla hoy en día es que el Estado ha cedido el control de ciertas partes del país y eso es algo que no puede suceder en un país tan grande como México. A través de la inteligencia financiera, ¿no se podrían precisamente cortar los millonarios flujos de dinero del narcotráfico y del crimen organizado para al menos debilitar a estos cárteles? Definitivamente, y se hizo eso mucho bajo el presidente Felipe Calderón, fueron tras las cabecillas y se hizo mucho al nivel financiero. Es difícil. Hoy en día los grupos criminales, sea en México, Colombia y otras partes del mundo, se han vuelto mucho más sofisticados en esconder esa plata. Entonces, el tema es uno en donde tiene que ser más holístico, exactamente lo que tú dices, que es atacar por el ángulo financiero, el ángulo de seguridad, también el ángulo social, pero también lo que tenemos que reconocer aquí es que yo diría de nuevo que los Estados Unidos tienen una responsabilidad en particular a su aliado México en apoyarlos. Centroamérica, Colombia, es una responsabilidad especial que tienen los Estados Unidos, dado también, como dice, la demanda de la droga y el tráfico de armas es
es parte de la culpa de los Estados Unidos. Entonces, se tiene que ver como un tema holístico en donde son varios estados los que tienen que colaborar para poder ganar en contra del narcotráfico. Además, hay un par de factores adicionales. El escaso crecimiento o nulo crecimiento de la economía mexicana este año no ayuda a generar puestos de trabajo y hay mucha fuerza laboral que se puede ver tentada en entrar a colaborar con estos cárteles. Y en segundo punto, también de alguna forma se necesitan mucho más recursos para la Fiscalía General de la República, para los gobiernos locales, de alguna forma puedan contratar a más forenses, a más investigadores, y para que la investigación judicial no termine, como casi ocurre siempre, en la impunidad. Totalmente. Yo creo que hay muchas cosas positivas que el presidente López Obrador ha determinado como prioridad. Inversión en el sur del país, que ha sido dejado atrás por NAFTA, que ha beneficiado otras partes del norte del país, el sector manufacturero, pero también el bajo de pago al servicio civil del país, el corte de empleos, y es algo en donde si uno no tiene la capacidad de gobierno para efectuar estos cambios, estas reformas, para contrarrestar los retos de seguridad, es algo que obviamente lleva a los problemas que está viendo hoy en día. Y obviamente el manejo de la economía es uno donde vemos que México está entrando en recesión el próximo año. El manejo de la economía es algo que ha sido muy negativo en México también. Yo creo que vamos por mal camino. Los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad de apoyar a México, de enfocarse menos en el muro y más en invertir en la prosperidad y seguridad de su aliado. Pero también este gobierno en México debe de tomar en cuenta que tiene que cambiar de curso en cuanto al manejo de la economía y sus esfuerzos en contra del narcotráfico.